Bueno, vamos a iniciar nuestra enseñanza del día de hoy. De paso me disculpo por la ausencia del día de ayer, que no alcancé a llegar. Prefería dejarlo para el día de hoy, ya que es un poco larga la historia de este día. Así que vamos a tratar de aprovechar al máximo el tiempo. Vamos a la tercera deportación, la última deportación del pueblo de Israel hacia Babilonia. Sabemos que fue hecho en 3 etapas, así como también vamos después a ver también las 3 fases del retorno a la tierra prometida. Y esta ocurre hacia el año 588 antes de Cristo y sucede 11 años después de la segunda deportación. Sabemos que cada vez, se puede decir, ya se han ido los intelectuales, los más buenos mozos, los más atléticos, todo lo mejor se había ido y había dejado a cargo, habían puesto como rey a Sedequías por el mismo Nabucodonosor, pero bueno, aquí vamos a ver cómo este también trata de traicionar a Nabucodonosor y pues viene la ira no solamente de parte de Nabucodonosor, sino del propio Dios que había dado instrucciones de que se rindieran ante el rey de Babilonia y que fueran llevados a esta tierra de Babilonia. Así que vamos a ver cómo es el trato del Señor en esta última etapa y cómo se cumple toda la profecía también, que el Señor había dado para su pueblo. Empecemos por Segunda de Reyes 24:18, que dice: Sedequías tenía 21 años cuando ascendió al trono y reinó en Jerusalén 11 años. Su madre se llamaba Hamutal, hija de Jeremías, oriunda de Libna. Y Jeremías no es el profeta como tal, es otro Jeremías, para hacer claridad a esto. Entonces, este Sedequías fue puesto como rey a los 21 años, era familiar de la familia real, se puede decir, pero no era hijo descendiente. En Jeremías 27:12 nos dice: A Sedequías, rey de Judá, le dije lo mismo: doblen el cuello bajo el yugo del rey de Babilonia, sométanse a él y a su pueblo y seguirán con vida. Y esta es la profecía, esta es la parte que Jeremías había anunciado, que tenían que rendirse, someterse al pueblo enemigo. Y esto era palabra de Dios, esto era parte del plan de Dios. Y como le decía, se puede decir que en la lógica del ser humano no es normal rendirse ante los paganos, pero Dios tenía un plan perfecto en este tratamiento, tenía que sanar a su pueblo bajo la disciplina del pueblo enemigo. Así que este volvió y no hizo caso, como dice en Segunda de Reyes 24:19. Al igual que Joacín, que era el rey anterior, Sedequías hizo lo que ofende al Señor, a tal grado que el Señor en su ira los echó de su presencia. Todo esto sucedió en Jerusalén y en Judá. Entonces sabemos que todo el territorio, se puede decir, ya se habían llevado al pueblo de Judá, eh, pero de Jerusalén, perdón, pero en Judá también termina haciendo lo mismo, así que toda la ira del Señor se encendió sobre toda su tierra. Y fue un trato bastante fuerte, como vamos a ver aquí en adelante. Vamos a mirar lo que decía Jeremías. Pero ni Sedequías, ni sus siervos, ni la gente de Judá hicieron caso a las palabras del Señor, que el Señor había hablado a través del profeta Jeremías. Entonces volvieron a poner oídos sordos a Jeremías y buscaron cada quien hacer lo que bien le parecía, que ese es el eterno problema del ser humano. Así que Segunda de Reyes 25 nos dice lo que Nabucodonosor eh, actuó, cómo Nabucodonosor actuó. Dice: en el año noveno del reinado de Sedequías, a los 10 días del mes décimo, Nabucodonosor, rey de Babilonia, marchó con todo su ejército y atacó a Jerusalén. Acampó frente a la ciudad y construyó una rampa de asalto a su alrededor. La ciudad estuvo sitiada hasta el año 11 del reinado de Sedequías. Y esto lo que ven en la pantalla más o menos era la trampa de asalto que llegó a construir Nabucodonosor ante las murallas de Jerusalén.
y volvieron a hacer la misma estrategia de siempre, sitiar a las ciudades hasta que se rindieran, pero en este paso de desobediencia, de orgullo, eh, pues el precio fue bastante alto, como vamos a ver enseguida. Y como les había dicho, este rey Sedequía lo había puesto el mismo Nabucodonosor a cuidar este territorio, pero él lo traicionó. Ezequiel también nos habla de esto, dice, sin embargo, este príncipe se rebeló contra el rey de Babilonia y envió mensajeros a Egipto para conseguir caballos y un numeroso ejército. ¿Y tendrá éxito y podrá escapar el que se atreve a hacer esto? ¿Acaso podrá violar el tratado y salir con vida? Y esa es la pregunta que el profeta Ezequiel se hacía en ese momento. Las palabras del Señor habían sido claras, el mandato era claro, y ellos buscaron una solución. Y uno dice, ¿cómo se puede escapar de la voluntad de Dios, de los mandatos de Dios? Tratan de aliarse a otro enemigo que siempre los había esclavizado, y ellos buscan aliarse con esto. Pero Jeremías también, el profeta, les advierte sobre este tema. Por otra parte, el ejército del faraón había salido de Egipto, y cuando los babilonios que estaban sitiando Jerusalén se enteraron de la noticia, emprendieron la retirada. Y a veces pasa eso cuando el enemigo trata de engañar. Ellos piden ayuda, aparentemente el pueblo babilónico se retira, o el ejército babilonio se retira al saber que viene otro ejército enemigo, pero siempre es algo temporal, siempre vuelve a atacar eh, el enemigo, y el otros aliados tampoco prestan una ayuda permanente, sino que se vuelven a, a su comodidad rápidamente. Jeremías 37, del 7 al 10, nos dice, así dice el Señor, el Dios de Israel, dígale al rey de Judá que los mandó a consultarme. El ejército del faraón que salió para apoyarlos se volverá a Egipto. Los babilonios regresarán para atacar esta ciudad y la capturarán y la incendiarán. Así dice el Señor, no se hagan ilusiones creyendo que los babilonios se van a retirar. Se equivocan, no se van a retirar, y aunque ustedes derrotaran a todo el ejército babilonio y solo quedaran en sus campamentos algunos hombres heridos, estos se levantarían e incendiarían esta ciudad. Y me encanta cómo es el Señor, cómo demuestra que conoce absolutamente todo. Y que no hay forma de evadir la ira del Señor, la justicia del Señor. No hay forma, por más que se le busque escapatoria o alianzas. La palabra del Señor, como dice, se cumple porque se cumple. Como dice, no importa que pusieran resistencia, que quedaran unos cuantos soldados de Babilonia, iban a destruir la ciudad porque el Señor ya lo había anunciado de esa manera. Y es terrible la situación a la cual tiene que pasar este pueblo. Cosas terribles se vieron, y esto se describe en un pasaje en Lamentaciones, que es un libro precisamente de lamento por todo lo que sucedió en esta etapa de la historia del pueblo de Israel. Y dice de esta manera, en este versículo describe lo que llegaron a sufrir este pueblo. Dice, con sus manos, mujeres compasivas cocinaron a sus propios hijos, y esos niños fueron su alimento cuando Jerusalén fue destruida. ¿Y cómo puede uno imaginarse que unas mujeres, como dice, y después el término compasivas, unas mujeres que no eran, de hecho, malas por el hambre, tuvieron que hacer canibalismo con sus propios hijos, terminaron cociendo sus propios hijos? ¿Hasta dónde llega la agonía, el dolor, el sufrimiento para terminar haciendo cosas como estas? Pero el Señor ya había anunciado todo esto, y no solamente en ese momento de la historia, sino mucho tiempo atrás, desde la Torá en Levítico, precisamente se describe las consecuencias de la desobediencia que pueden llegar a estos extremos. Dice Levítico 26, 28 al 29. Si a pesar de todo esto todavía no me obedecen, sino que continúan oponiéndose a mí, entonces yo también me pondré definitivamente en su contra.
7 veces los castigaré por sus pecados, y tendrán que someterse a o sea, tendrán que comerse la carne de sus hijos y de sus hijas. Así que, como vemos, no es nada nuevo. El Señor había advertido el resultado de una desobediencia y aquí en el pueblo de Israel se vio esa situación. Siempre la desobediencia de Dios, retar a Dios, rebelarse contra Dios, lleva consecuencias nefastas y puede ser tan terrible como tener que llegar a un sufrimiento de estos, de tenerse que comer a sus propios hijos. Así que creo que es bastante gráfico lo que sucede aquí. En Jeremías vuelve a hablar en el capítulo 14 y nos dice, tú le dirás lo siguiente, que corran lágrimas de mis ojos día y noche sin cesar, porque la virginal hija de mi pueblo ha sufrido una herida terrible, un golpe muy duro. Si salgo al campo, veo los cuerpos de los muertos a filo de espada. Si entro en la ciudad, veo los estragos que el hambre ha producido. Tanto el profeta como el sacerdote andan errantes en el país sin saber lo que hacen. Y el dolor y el sufrimiento, como vemos, atañe a todo el pueblo, tanto el pueblo en general, como lo dice aquí, hasta los mismos profetas, los mismos sacerdotes. Nadie puede explicarse, nadie puede dar palabras de aliento, todo el mundo sufre por igual. Como dice la lluvia cae para buenos y para malos. La sentencia ya había sido estipulada por el Señor, así que todos los que se habían quedado ahí, pues tenían a tener que sufrir el sufrimiento terrible que, de caer en manos del enemigo. Y el Señor había permitido esto porque necesitaba tratar a su pueblo, que definitivamente esta generación rebelde que había ahí tenía que rendirse ante Dios y ante el enemigo precisamente a aguantar el tratamiento que Dios les tenía preparado en Babilonia. Así que también vemos cómo en medio de su sufrimiento el rey, los líderes, la gente poderosa trata de huir, trata de escapar a través del cerco que había puesto el ejército babilónico. Y esto nos habla en Segunda de Reyes 25, del 4 al 7. Se abrió una brecha en el muro de la ciudad, de modo que aunque los babilonios la tenían cercada, todo el ejército se escapó de noche por la puerta que estaba entre los dos muros, junto al jardín real. Huyeron camino al Arabá, pero el ejército babilonio persiguió a Sedequías hasta alcanzarlo en la llanura de Jericó. Sus soldados se dispersaron abandonándolo, y los babilonios lo capturaron. Entonces lo llevaron ante el rey de Babilonia, que estaba en Riblá, y allí Sedequías recibió su sentencia. Ante sus propios ojos degollaron a sus hijos y después le sacaron los ojos. Lo ataron con cadenas de bronce y lo llevaron a Babilonia. Terrible el final de este rey que tiene que ver la muerte de sus propios hijos, completamente humillado, lo dejan ciego, pero el Señor ya había profetizado todo esto y a través del profeta Ezequiel había hablado también de lo que esto iba a suceder con pleno detalle de lo que había profetizado de esto. Dice Ezequiel 12, 8 al 14. Por la mañana el Señor me dirigió la palabra. Hijo de hombre, con toda seguridad el pueblo rebelde de Israel te preguntará, ¿qué estás haciendo? Pero tú explícales. Así dice el Señor omnipotente. Este mensaje se refiere al pueblo de Israel que vive en Jerusalén y también a su gobernante. Diles, yo soy un presagio para ustedes. Lo que hice yo les va a pasar a ustedes, pues serán llevados cautivos al exilio. Y su gobernante se echará el equipaje al hombro y saldrá de noche por un boquete que se abrirá en el muro. Se cubrirá la cara para no ver la tierra. Yo tenderé mi red sobre él y quedará atrapado en mi trampa. Así lo llevaré a Babilonia, la tierra de los caldeos, pero no podrá verla porque allá morirá.
Dispersaré a los cuatro vientos a todos los que lo rodean, tanto a sus ayudantes como a todas sus tropas, y los perseguiré espada en mano. Entonces sabrán que yo soy el Señor. Y es impresionante cómo el Señor había advertido todo esto, había presagiado todo lo que iba a suceder, simplemente para que supieran que Él es el Señor. Y me encanta siempre todas estas afirmaciones que el Señor hace cuando dice, esto es para que ustedes sepan de verdad quién es el Dios, quién es tu Dios, quién es su Señor, que está en control de absolutamente todo. Qué tan fácil es obedecer al Señor y qué tan complicado y qué consecuencias trae la desobediencia y la rebeldía. El Señor ha anunciado siempre a través de la historia todo lo que sucederá y pues el mejor camino siempre es obedecerlo definitivamente. Y esto lo supo muy bien este rey, como dice, está al pueblo anunciándole que ese rey los iba a traicionar, que se iba a tratar de escapar, pero que el Señor ya le tenía una trampa preparada para que fuera hasta Babilonia. Y como dice, no lo iba a ver, porque le iban a sacar sus propios ojos para que no viera ni regresara nunca a la tierra que el Señor les había prometido. Segunda de Reyes 25 8 al 12 dice, a los 7 días del mes quinto del año 19 del reinado de Nabucodonosor, rey de Babilonia, su ministro Nabuzaradán, que era el comandante de la guardia, fue a Jerusalén y le prendió fuego al templo del Señor, al palacio real y a todas las casas de Jerusalén, incluso los edificios importantes, a todos los edificios importantes. Entonces el ejército babilonio, bajo su mando, derribó las murallas que rodeaban la ciudad. Nabuzaradán, además, deportó a la gente que quedaba en la ciudad, es decir, al resto de la muchedumbre, y a los que se habían aliado con el rey de Babilonia. Sin embargo, dejó a algunos de los más pobres para que se encargaran de los viñedos y de los campos. Así que se cumple lo que el Señor había anunciado. Todo iba a ser quemado. Siempre el fuego es utilizado para destruir, para purificar. Y en este caso el Señor se encargó de que todo fuera quemado, que no quedara vestigio alguno, ni del templo, ni de los palacios, ni de las casas, ni de nada de lo que había dentro de la ciudad de Jerusalén. Así que no quedara vestigio alguno de todas las abominaciones, todo el pecado que habían cometido dentro de estas murallas. Segunda de Reyes 25 al 13 nos habla de las columnas que eran tan significativas y que en algún momento pasamos algún video de las teorías que hay de cómo fueron utilizadas estas columnas para esconder el arca del Señor. Pero miremos aquí lo que sucede con esto, con estas columnas. Dice, los babilonios quebraron las columnas de bronce, las bases y la fuente de bronce que estaban en el templo del Señor, y se llevaron todo el bronce a Babilonia. También se llevaron las ollas, las tenazas, las despabiladeras, las vajillas y todos los utensilios de bronce que se usaban para el culto. Además, el comandante de la guardia se apoderó de los incensarios, de los aspersorios, todo lo cual era de oro y de plata. Ya hemos visto que en anteriores invasiones se habían llevado ya todo el oro que había en el palacio, en el templo, en los palacios, y casi que lo único que quedaban de oro y de plata eran los utensilios, las cosas pequeñas. Así que en esta oportunidad se llevaron todo el bronce de las áreas se puede decir, de la entrada del templo, porque sabemos que todo adentro era de oro. Así que inclusive llevan las columnas que pesaban en gran manera, y todo esto fue llevado a Babilonia y fue utilizado allá también en forma errónea, porque fue utilizado también para sus templos paganos. Segunda de Reyes 20:17 dice, sin duda vendrán días en que todo lo que hay en tu palacio y todo lo que tus antepasados atesoraron hasta el día de hoy será llevado a Babilonia. No quedará nada, dice el Señor. Y volvemos a ver cómo se cumple la palabra del Señor en todo,
los aspectos, dice que no queda absolutamente nada, así que ellos arrasaron todo lo que había en el palacio, en los palacios y en el templo, y fue llevado a los tesoros de Babilonia. Jeremías 52:24, que es el profeta que más habló en esta época, vuelve y nos da más detalles sobre las personas. Dice, el comandante de la guardia tomó presos a Seraías, sacerdote principal, a Sofonías, sacerdote de segundo rango, y a los 3 porteros de los que quedaban en la ciudad. Apresó al oficial encargado de las tropas, a 7 de los servidores personales del rey, al cronista principal del ejército, encargado de reclutar soldados de entre el pueblo, y a 70 ciudadanos que todavía estaban dentro de la ciudad. Después de apresarlos, Nabuzaradán, comandante de la guardia, se los llevó al rey de Babilonia, que estaba en Riblá, y allí en el territorio de Hamat, el rey los hizo ejecutar. Así Judá fue desterrado y llevado cautivo. Podemos decir, arrasaron con todo, mataron a la mayoría, a los que quedaban, básicamente, los poca gente que quedaba en el pueblo, la gente importante, la gente que estaba medio liderando a este pueblo, y todos ellos fueron ejecutados. El sacerdote y todos sus ayudantes quedaron eh, ejecutados en el mismo lugar donde estaba en Nabucodonosor. Y aquí nos describe quiénes fueron, cuántas personas fueron llevadas en este momento. Dice Jeremías 52:28 al 30. Este es el número de personas desterradas por Nabucodonosor. En el año séptimo de su reinado, 3.023 judíos. En el año 18 de su reinado, 832 personas de Jerusalén. En el año 23 de su reinado, Nabuzaradán, el capitán de la Guardia Real, desterró a los 745 judíos. En total fueron desterradas 4.600 personas. Y aquí vemos en cada uno de los destierros cómo lo fue ejecutado. Fue arrasado completamente el territorio de Judá, y nos cuenta, básicamente hacen un censo de todas las personas que fueron desterradas de Judá, los que precisamente muchos de estos se opusieron y tuvieron que pagar las consecuencias por no rendirse ante las palabras que el Señor había anunciado, y que se fueran voluntariamente con el rey de Babilonia. Así que bueno, estos fueron parte de los descendientes que desobedecieron al Señor. Vamos a mirar específicamente en esta época de la del tercer exilio, quiénes fueron los profetas y qué hablaron. Hoy vamos solamente a tratar de mirar lo que habló el profeta Jeremías en varios mensajes. Y esto es importante resaltar, porque el Señor siempre avisa, siempre advierte, siempre anuncia. Él no castiga sin avisar. Al contrario, siempre busca que la gente se arrepienta y que sean obedientes a su palabra. Sin embargo, pues vemos que por más que les hable con diferentes profetas, la tendencia del hombre siempre es a desobedecer. Así que vamos a mirar algunas cosas las cosas grandiosas que el Señor habló a través del profeta Jeremías, y después, dentro de 8 días, hablaremos de los otros 2 profetas, que son Ezequiel y Daniel. Básicamente son 3 profetas que hablan en esta época del exilio babilónico. Así que vamos a enfocarnos hoy a algunas cosas que el Señor anuncia a través del profeta Jeremías. Jeremías 14:14 nos dice, el Señor me contestó, mentira es lo que están profetizando en mi nombre sus profetas. Yo no los he enviado ni les he dado ninguna orden, y ni siquiera les he hablado. Lo que les están profetizando son visiones engañosas, adivinaciones vanas y delirios de su propia imaginación. Por eso así dice el Señor, en cuanto a los profetas que profetizan en mi nombre, sin que yo los haya enviado, y que además dicen que no habrá espada ni hambre en este país, ellos mismos morirán de hambre y a filo de espada. Y interesante aquí
lo que les empieza a advertir a través de profetas. Siempre hay profetas falsos, siempre ha habido profetas engañosos que hablan de prosperidad, que hablan de que todo va a ser bueno, de que el Señor tiene cosas especiales preparadas para su pueblo y que no, y que va a pasar por alto el pecado y la disciplina para el ser humano. Y en este momento habían aparecido profetas que precisamente les decían que no hicieran lo que el Señor había hablado a través del profeta Jeremías, que no se rindieran, que todo va a pasar rápidamente y que todo iba a llegar a normalidad. Y el Señor vuelve a hablar a través del profeta Jeremías diciéndole que no le pongan atención a esto y que estos profetas van a pasar las mismas penurias que el resto del pueblo. Así que no se dejen engañar porque Él quiere siempre lo mejor para su pueblo. Jeremías 28, 1 al 4 dice, en el quinto mes de ese mismo año cuarto, es decir, el comienzo del reinado de Sedequías, rey de Judá, el profeta Hananías, hijo de Asur, que era de Gabaón, me dijo en la casa del Señor, en presencia de los sacerdotes y de todo el pueblo. Así dice el Señor Todopoderoso, el Dios de Israel. Voy a quebrar el yugo del rey de Babilonia. Dentro de 2 años devolveré a este lugar todos los utensilios que Nabucodonosor, rey de Babilonia, se llevó a la casa del Señor, a Babilonia. También haré que vuelvan a este lugar Jeconías, hijo de Joacín, rey de Judá, y todos los que fueron deportados de Judá a Babilonia. Y voy a quebrar el yugo del rey de Babilonia. Yo, el Señor, lo afirmo. Veamos que esto es completamente falso, como vimos, cómo se atreven a hablar en nombre del Señor, diciendo que simplemente iba a hacer un viajecito de 2 años y que todo lo iba a regresar a su normalidad, cuando el Señor ya había hablado que eran 70 años que los iba a tener allá y que no iba a ser nada suave ni nada fácil, como dice, este yugo iba a ser de hierro, iba a ser fuerte y el trato, pues ya vemos cómo fue a través de todos los años lo que el Señor permitió que pasara. Y esto lo vuelve a afirmar Jeremías en el versículo 13 y 17 de este mismo capítulo. Dice, ve y adviértele a Hananías que así dice el Señor. Tú has quebrado un yugo de madera, pero yo haré en su lugar un yugo de hierro. Porque así dice el Señor Todopoderoso, el Dios de Israel. Voy a poner un yugo de hierro sobre el cuello de todas estas naciones para someterlas a Nabucodonosor, rey de Babilonia, y ellas se sujetarán a él. También a las bestias del campo las someteré a su poder. Entonces el profeta Jeremías le dijo al profeta Hananías, presta mucha atención, a pesar de que el Señor no te ha enviado, tú has hecho que este pueblo confíe en una mentira. Por eso así dice el Señor, voy a hacer que desaparezcas de la faz de la tierra, puesto que has incitado a la rebelión contra el Señor y este mismo año morirás. En efecto, el profeta Hananías murió en el mes séptimo de ese mismo año. Así que este profeta pagó con su propia vida las mentiras que había anunciado en nombre del Señor. Sabemos lo que es hablar en el nombre, utilizar el nombre del Señor en vano, y esto, como vemos, son profetas falsos que anuncian cosas sin ser inspiración divina y que al final son utilizados por el enemigo, por Satanás, para que la gente se rebele contra Dios. Siempre es el propósito del enemigo buscar que la gente busque lo fácil, que busque la solución que desean escuchar, o las palabras que desean escuchar a la solución de sus problemas, pero no siempre lo que el hombre desea lo que Dios tiene planeado. Y habitualmente pasa todo lo contrario. El Señor siempre tiene planes superiores a las que el hombre siempre quiere encontrar. Así que siempre el hombre busca lo fácil. El Señor a veces nos lleva por el camino difícil, pero es el mejor y el que más beneficios va a tener para su pueblo. Jeremías 38, 14, 17, vemos a la actitud del rey de Sedequías, que siempre también buscaba profetas, buscaba palabras que él quería escuchar, mas no quería escuchar la voz de Dios a través de Jeremías. Así que en diferentes ocasiones
se acercaba a Jeremías a que le diera eh, las palabras que él quería escuchar, y Jeremías fue uno de los profetas que le tocó la parte difícil, llevar estos mensajes que ni el rey ni el pueblo querían escuchar y que la gente prefería dudar de que fueran de parte de Dios, pero esa es la misión que Dios le había escogido a Jeremías. Así que aquí vemos lo que le toca decir. Dice, el rey Ezequías mandó que llevaran a Jeremías a la tercera entrada de la casa del Señor, y allí le dijo, te voy a preguntar algo, y por favor no me ocultes nada. Jeremías le respondió al rey, si respondo a la pregunta de su majestad, lo más seguro es que me mate. Y si le doy un consejo, no me va a hacer caso. Pero en secreto el rey Sedequías le hizo este juramento a Jeremías. Te juro por el Señor que nos ha dado esta vida, que no te mataré, ni te entregaré en manos de estos hombres que atentan contra tu vida. Jeremías le dijo a Sedequías, así dice el Señor Todopoderoso, el Dios de Israel, si su majestad se rinde ante los jefes del rey de Babilonia, salvará su vida y esta ciudad no será incendiada. Su majestad y su familia vivirán. Pero si no se rinde ante los jefes del rey de Babilonia, la ciudad caerá bajo el poder de los caldeos y será incendiada y usted no tendrá escapatoria. Estas no eran las palabras que Sedequías quería escuchar. Vuelve a, él prefería escuchar profetas como Ananías, como otros profetas que de pronto buscaban siempre darles un mensaje de prosperidad y bienestar, pero el Señor ya había establecido lo que iba a suceder y simplemente les pedía que fueran obedientes, pero también conocía el corazón del ser humano y también había anunciado lo que ellos iban a reaccionar. Así que todo estaba perfectamente claro para el Señor, y esto fue lo que fue anunciado por Jeremías. Vamos a mirar otra parte de la profecía. Dice Jeremías 21:1-2, dice, esta es la palabra del Señor que vino a Jeremías cuando el rey Sedequías envió a Pasur, hijo de Malquías, y al sacerdote Sofonías, hijo de Maseías, a que le dijeran, consulta ahora al Señor por nosotros, porque Nabucodonosor, rey de Babilonia, nos está atacando. Tal vez el Señor haga uno de sus milagros y lo obligue a retirarse. Y volvemos a ver cómo la actitud de Sedequías ya no va personalmente, manda a otra gente para ver si a otra gente sí como intercesores, para que el Señor, a ver si hace un milagro y cambia y les dé una solución más fácil, más suavecita, y poderse aferrar a lo que ellos tenían seguridad que era su territorio. Y eso creo que también es una actitud que a veces buscamos, que el Señor haga las cosas como nosotros queremos y que nos deje en el sitio de comodidad, pero vuelve el Señor a hablarle claro a través de estos sacerdotes que Él manda a buscar el milagrito. Le dice en el capítulo 8 y 9, y a este pueblo advierte que así dice el Señor, pongo delante de ustedes el camino de la vida y el camino de la muerte. El que se quede en esta ciudad morirá por la espada y la peste o de hambre, pero el que salga y se rinda a los caldeos que los están sitiando, vivirá. Así salvará su vida. Y esas siempre es las opciones que nos da el Señor. Si lo obedezcamos, si lo obedecemos, vamos a tener vida. Si le desobedecemos, tendremos que sufrir muerte. Pero no es la muerte simplemente física, sino la muerte espiritual, que es la que debemos siempre temer. Y así lo anunció a lo largo de toda la Escritura, y lo anuncia en el famoso pasaje cuando habla de las bendiciones de la obediencia y las maldiciones de la desobediencia. Y volvemos a repasar en Deuteronomio 30, 15 al 20. Hoy te doy a elegir entre la vida y la muerte, entre el bien y el mal. Hoy te ordeno que ames al Señor tu Dios, que andes en sus caminos y que cumplas sus mandamientos, preceptos y leyes. Así vivirás y te multiplicarás, y el Señor tu Dios te bendecirá en la tierra de la que vas a tomar posesión. Algo que no hicieron precisamente el pueblo de Israel.
Pero si tu corazón se rebela y no obedeces, sino que te desvías para adorar y servir a otros dioses, te advierto hoy que serás destruido sin remedio. No vivirás mucho tiempo en el territorio que vas a poseer luego de cruzar el Jordán. Hoy pongo al cielo y a la tierra por testigo contra ti, de que te he dado a elegir entre la vida y la muerte, entre la bendición y la maldición. Elige pues la vida para que vivan tú y tus descendientes. Ama al Señor tu Dios, obedécelo y sé fiel a Él, porque de Él depende tu vida, y por Él vivirás mucho tiempo en el territorio que juró dar a tus antepasados, Abraham, Isaac y Jacob. Y el patrón del Señor siempre ha sido el mismo. Desde que anunció que iban a la tierra prometida, les dio a escoger. Siempre el Señor nos da esa elección. Nosotros somos los que escogemos si obedecemos o nos rebelamos. Y esto sigue siendo vigente hasta el día de hoy. La obediencia es fundamental. Como siempre ha dicho, hay que creer que Él es nuestro Dios, nuestro Padre, nuestro Señor, pero a ese Señor y Padre y nuestro Dios tenemos que obedecerle. Si no, pues tendremos que asumir las consecuencias de nuestra desobediencia. Y para esto es el pueblo de Israel. Es un ejemplo vivo de la bendición y la maldición. Bendición cuando obedecen, la maldición cuando desobedecen. Y han tenido que pasar muchas penumbras, muchos tiempos difíciles a través de la historia cuando han desobedecido y también cuando lo han buscado han recibido toda la bendición de parte del Señor. Jeremías 37 vuelve a ver otro pasaje en el que vemos lo que tenía que sufrir Jeremías por servir al Señor. También no la tuvo absolutamente nada fácil este profeta. De hecho, la gente lo conoce como el profeta llorón porque tuvo que sufrir bastante y llorar mucho por esta situación. Dice Jeremías 37, cuando por causa de la incursión del ejército del faraón, el ejército de Babilonia, se retiró de Jerusalén, Jeremías quiso trasladarse de Jerusalén al territorio de Benjamín para tomar posesión de una herencia. Pero al llegar a la puerta de Benjamín, un capitán de la guardia llamado Irías, hijo de Selemías y nieto de Hananías, detuvo al profeta Jeremías y lo acusó. Estás por pasarte a los babilonios. Jeremías respondió, mentira, no voy a pasarme a los babilonios. Pero Irías no le hizo caso, sino que lo detuvo y lo llevó ante los jefes. Estos estaban enfurecidos contra Jeremías, así que luego de golpearlo, lo encarcelaron en la casa del cronista Jonatán, ya que la habían convertido en prisión. Así Jeremías fue encerrado en un calabozo subterráneo donde permaneció mucho tiempo. Vemos este pasaje que le aconteció a Jeremías cuando vemos que los babilonios se habían retirado, él trató de ir a recibir una herencia, y esto pues lo vieron como una traición a la patria y fue llevado a los calabozos, así que gran parte del tiempo que estuvo en este periodo de este rey Sedequías, él estuvo preso. Sin embargo, siempre el Señor utilizó personas para que lo ayudaran a este profeta y tuvieran cierta misericordia de él, y siempre a través de todo esto también tuvo su trato de él y también tuvo su protección para mantenerlo vivo y con alimento en medio de esta crisis. Así que los planes del Señor son perfectos con todos, con sus mensajeros y con los oyentes también. Así que vemos las dos facetas de esta historia. En versículo 17 y 21 dice, el rey Sedequías mandó que trajeran a Jeremías al palacio y allí le preguntó en secreto, ¿has recibido alguna palabra del Señor? Sí, respondió Jeremías, su majestad será entregado en manos del rey de Babilonia. Vuelve, le dice lo mismo, esperanzado que el Señor hubiera cambiado sus planes. Dice, a su vez, Jeremías le preguntó al rey Sedequías, ¿qué crimen he cometido contra su majestad o contra sus ministros o este pueblo para que me hayan encarcelado? ¿Dónde están tus profetas por los que profetizan que el rey de Babilonia no los atacaría ni a ustedes ni a este país? Un poco irónico, Jeremías
mostrando que nada de lo que le habían hablado sus profetas se había cumplido. Pero ahora ruego a su majestad me preste atención. Le pido que no me mande de vuelta a la casa del cronista Jonatán, no sea que yo muera allí. Entonces el rey Sedequías ordenó que pusieran a Jeremías en el patio de la guardia y que mientras hubiera pan en la ciudad, todos los días le diera una porción de pan horneado en la calle de los panaderos. Así fue como Jeremías permaneció en el patio de la guardia. Y fue por un buen tiempo, como dice la palabra, alimentado, estuvo en medio de la protección de la guardia principal del pueblo, del rey de Sedequías, fue alimentado por él mismo, y el Señor se vale de todo para también proteger a sus mensajeros. Así que, a pesar de que el trato fue duro también para él, siempre tuvo la misericordia de Dios en medio de esta situación. Después vemos otro pasaje también, donde vemos también lo que el Señor, cómo lo protegía y lo guardaba. Dice Cefatías, hijo de Matán, Gedalías, hijo de Pasur, Ucal, hijo de Jeremías, y Pasur, hijo de Malquías, oyeron que Jeremías le decía a todo el pueblo: así dice el Señor, el que se quede en esta ciudad morirá de hambre, por la espada o por la peste, pero el que se pase a los babilonios vivirá. Se entregará como botín de guerra, pero salvará su vida. Así dice el Señor, y esta ciudad caerá en poder del ejército del rey de Babilonia y será capturada. Los jefes le dijeron al rey: hay que matar a este hombre. Con semejantes discursos está desmoralizando a los soldados y a todo el pueblo que aún quedan en esta ciudad. Este hombre no busca el bien del pueblo, sino su desgracia. El rey Sedequías respondió: lo dejo en sus manos. Ni yo, que soy el rey, puedo oponerme a ustedes. Ellos tomaron a Jeremías y bajándolo con cuerdas, lo echaron en la cisterna del patio de la guardia, la cual era de Malquías, hijo del rey. Pero como en la cisterna no había agua, sino lodo, Jeremías se hundió en él. Y cuando uno oye todo esto, parece que se repitiera la historia de hombres como José también, que estuvo preso, que estuvo en el hoyo, en el fondo, en la cisterna. Y son situaciones tremendas para un hombre de Dios. Y la prueba de su fe también se pone a prueba en gran manera para estos hombres. ¿Cómo es que sirviendo al Señor, cómo es que cumpliendo, siendo fiel a todo a lo que tiene que decir, en medio de un pueblo que no quiere escucharlo, un rey que no quiere hacerle caso, y un rey que vemos que no tiene ni siquiera la autoridad ni el poder, que se deja dominar por los enemigos internos que tenía, pues termina él en medio de una cisterna que básicamente buscaba su muerte. Simplemente el Señor había hecho que se secara esa cisterna de agua y pues terminara en una cisterna de lodo. Pero pues un trato bastante complicado para, para Jeremías también. Pero miremos cómo el Señor también lo saca de allí, así como sacó a muchos hombres que le sirvieron. Jeremías 38 nos dice: el etíope Ebemelec, funcionario de la casa real, se enteró de que habían echado a Jeremías en la cisterna. Y en cierta ocasión, cuando el rey estaba participando en una sesión frente al portón de Benjamín, Ebed-Melech salió del palacio real y le dijo: mi rey y señor, estos hombres han actuado con saña. Han arrojado a Jeremías en la cisterna y allí se morirá de hambre, porque ya no hay pan en la ciudad. Entonces el rey ordenó al etíope Ebed-Melech: toma contigo 3 hombres y rescata de la cisterna al profeta Jeremías antes de que se mueran. Ebed-Melech lo hizo así y fue al depósito de ropa del palacio real, sacó de allí ropas y trapos viejos y con unas sogas se los bajó a la cisterna a Jeremías. Ebed-Melech le dijo a Jeremías: ponte en los sobacos estas ropas y trapos viejos para protegerte de las sogas. Y así lo hizo Jeremías. Los hombres tiraron de las sogas y lo sacaron de la cisterna, y Jeremías permaneció en el patio de la guardia nuevamente, que era el lugar más seguro, se puede decir, que había allí en Jerusalén.
Entonces vemos otra vez cómo la misericordia del Señor lo saca de esta prueba, de esta situación, de este rechazo de parte de los hombres y lo libera de morirse de hambre como el resto del pueblo. Así que hay un trato también muy especial para el profeta Jeremías. En los versículos 14 y 16 dice, el rey Sedequías mandó que llevaran a Jeremías a la tercera entrada de la casa del Señor y allí le dijo, perdón, este está repetida, perdón. Jeremías 17, 18 dice, Jeremías le dijo a Sedequías, así dice el Señor Todopoderoso, el Dios de Israel, si su majestad se rinde ante los jefes del rey de Babilonia, salvará su vida y esta ciudad no será incendiada. Vuelve y le repite nuevamente lo mismo, pero si no se rinde ante los jefes del rey de Babilonia, la ciudad caerá del poder de los caldeos y será incendiada y usted no tendrá escapatoria. Entonces, este era el mensaje que él permanentemente repetía para que fuera obediente. Dice Ezequiel le respondió, yo les tengo terror a los judíos que me pasaron al bando de los babilonios, pues me pueden entregar en sus manos para que me torturen. Jeremías le contestó, obedezca su majestad la voz del Señor que yo le estoy comunicando y no caerá en manos de los babilonios. Así le irá bien a usted y salvará su vida. Y siempre vemos que es el mensaje del Señor, siempre buscando el arrepentimiento, siempre buscando que le obedezcamos, que le creamos, que salvemos de verdad nuestra vida y la vida eterna. Pero este rey fue testarudo y como vemos todo lo que tuvo que sufrir por causa de su desobediencia y de paso se llevó también a la desgracia del resto del pueblo. En el capítulo 32 nos dice, Jeremías respondió, la palabra del Señor vino a mí y me dijo, Hanamel, hijo de tu tío Salum, vendrá a pedirte que le compres el campo que está en Anatot, pues tienes el derecho y la responsabilidad de comprarlo por ser el pariente más cercano. En efecto, conforme a la palabra del Señor, mi primo Hanamel vino a verme en el patio de la guardia y me dijo, compra ahora mi campo que está en Anatot, en el territorio de Benjamín, ya que tú tienes el derecho y la responsabilidad de comprarlo por ser el pariente más cercano. Entonces comprendí que esto era palabra del Señor, y le compré a mi primo Hanamel el campo de Anatot por 17 monedas de plata. Reuní a los testigos, firmé la escritura, la sellé y pagué el precio convenido. Y aquí, en medio de esta historia de sufrimiento, viene un mensaje de fe y esperanza, que parece que saliera del lugar. Esta escena, si uno se sitúa en los zapatos de Jeremías, todo el mundo está muriéndose de hambre, el enemigo rodeado, está todo en contra de pensar de que va a haber posesión de una tierra. Yo creo que cualquiera que estuviera en medio de una guerra y que viera destrucción absolutamente de todo y que le diga a uno, no, es que viene un familiar suyo, usted tiene el derecho de comprar una tierra y cómprala. Y yo, pues, ¿comprarla para qué? Si ya nos van a llevar a cautivos, nos van a llevar a Babilonia, ¿qué sentido tiene comprar una tierra? Pero el Señor le había dicho que la comprara y como vemos, él entendió que era palabra del Señor cuando vino su primo a ofrecer el terreno que el Señor le decía que comprara. Y definitivamente hace todo lo legal, hace todas las vueltas para adquirir este territorio, da el dinero, da todo lo que seguramente poseía para comprar ese terreno. Pero, pero, pero qué significa precisamente esta escena en este pasaje? Y eso precisamente nos habla de esperanza para un pueblo. El Señor sí dice, van a mantener la posesión, van a volver a este lugar. Echa como dice, echa tus redes, echa sus estacas. En muchas pasajes de la palabra del Señor nos muestra que confiemos en Él, de que si Él dice que vamos a poseer la tierra, que vamos a habitar la tierra o determinado lugar, tenemos que obedecerle simplemente.
Y esto es parte de esa promesa que el Señor tiene para todo su pueblo y que lo utiliza Él como esperanza para el resto del pueblo. Tenemos que empezar por nosotros a dar ese paso de fe. Y Jeremías 32:14 dice, así dice el Señor Todopoderoso, el Dios de Israel, toma la copia sellada y la copia abierta de esta escritura y guárdalas en una vasija de barro para que se conserven mucho tiempo. Porque así dice el Señor Todopoderoso, el Dios de Israel, de nuevo volverán a comprarse casas, campos y viñedos en esta tierra. Entonces, como él les dice, simplemente obedezcan que estos pasajeros van a volver aquí en el tiempo que él había estipulado, iban a poseer nuevamente el territorio, y era un mensaje de aliento, un mensaje de esperanza para el resto del pueblo, como le dice en el versículo 38. Ellos serán mi pueblo y yo seré su Dios, la promesa que siempre hizo a través de su historia. Haré que haya coherencia entre su pensamiento y su conducta, a fin de que siempre me teman para su propio bien y el de sus hijos. Haré con ellos un pacto eterno. Nunca dejaré de estar con ellos para mostrarles mi favor. Pondré mi temor en sus corazones y así no se apartarán de mí. Me regocijaré en favorecerlos y con todo mi corazón y con toda mi alma los plantaré firmemente en esta tierra. Y este pasaje verdaderamente hermoso de la fidelidad del Señor, del pacto que siempre ha establecido con su pueblo, el plan que Él tiene siempre es de bienestar, de bendición, siempre y cuando, como dice de parte nuestra, obedezcamos, pues esa bendición va a llegar más pronto. Si desobedecemos, pues siempre se va a tardar, pero siempre habrá un remanente obediente y con el cual va siempre a utilizar para mantener ese pacto vigente por la eternidad. Así que esto es lo que termina afirmando el Señor en medio de todo este sufrimiento, dándole esperanza y dándole una seguridad de lo que Él ha prometido. Por eso comparto uno de los versículos famosos de Jeremías, del profeta Jeremías, habla a través de este profeta, como vemos todo se cumplió lo que él dijo, pero también nos dice, clama a mí y te responderé y te daré a conocer cosas grandes y ocultas que tú no sabes. Es un versículo muy famoso, como dices, es el, el teléfono directo del Señor, es este versículo, como dicen, cuando uno clama a Él, siempre va a responder y nos sorprenderá siempre, siempre nos mostrará cosas que no, nuestra lógica no nos permite entender, como lo hizo con este pueblo. Fue toda una cantidad de sucesos que el Señor permitió, pero que también anunció con total claridad, y que todo absolutamente se cumplió lo que dijo a través de este profeta Jeremías. Y por último, cierra con un mensaje de gran esperanza para el pueblo de Israel. El versículo 6 y 9 dice, sin embargo, les daré salud y los curaré, los sanaré y haré que disfruten de abundante paz y seguridad. Cambiaré la suerte de Judá y de Israel y les reconstruiré como al principio. Los purificaré de todas las iniquidades que cometieron contra mí. Les perdonaré todos los pecados que se rebelaron contra mí. Jerusalén será para mí motivo de gozo y de alabanza y de gloria a la vista de todas las naciones de la tierra. Se enterarán de todo el bien que yo le hago y temerán y temblarán por todo el bienestar y toda la paz que yo le ofrezco. Y son pasajes bellísimos de lo que ha prometido con el pueblo de Israel,